El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Señor, antes de predicar, tomo tiempo, un momentito, para dar la bienvenida a un grupo de personas que no están aquí físicamente, por distancia, por salud, por lo que sea, pero que en esos actos de misericordia y de los adelantos de la ciencia, ellos pueden estar oyendo y mirando lo que está sucediendo aquí a través de la radio por un lado, y a través de internet por el otro. Y yo quiero que recibamos a esas personas que están con nosotros, van a ser bendecidos con nosotros a través de los medios, que les digamos bienvenidos y que abran sus corazones para poder ser edificados. Amén. Con eso les pido que tomen sus asientos y que abran sus corazones para recibir lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Les confieso que este fin de semana he sufrido mucho, he sentido deficiencia porque por alguna cosa no tuve internet, y yo me apoyo mucho a la hora de estar preparando mis notas en ese medio, y me sentí limitado, que no tenía el acceso a la información que yo necesitaba. Recordarán, y aquí es donde tengo un poquito de problema, deficiencia con los que no han estado oyendo las predicaciones anteriores. Recordarán que en las 5 predicaciones anteriores estuvieron fundadas en Éxodo capítulo 33. ¿Recuerdan eso? Éxodo capítulo 33, de las cuales quisiera que recordáramos la última de esas predicaciones, porque esa última predicación le dio inicio a una nueva serie. Ya ustedes saben que a mí me agrada predicar en serie, es decir, tomo un tema o un pasaje como era el capítulo 33, o tomo un tema y sobre ese tema indago, investigo, profundizo, gimo delante del Espíritu Santo pidiendo guianza para poder a través de ese medio edificar a los oyentes. ¿Recuerdan el tema de esta última predicación? ¿Lo recuerdan? Vamos a ver quiénes lo recuerdan. Condiciones para caer en gracia de Dios. Ese asunto de caer en gracia de Dios es un asunto misterioso. Es un asunto especial. Cuando alguien, por misericordia o por lo que sea, logra caer en gracia de Dios. ¿Qué significa, según el pastor Amaya, qué significa gracia de Dios? Que Él diga, o que yo aparezca agradable delante de Él. Que Él diga, me agrada cómo te estás comportando. Y en eso envuelve en gracia a una persona, y la envuelve en favor inmerecido. No merece la persona estar en gracia, pero el Señor dice, yo voy a envolver en gracia a esa persona. Pero en el tema anterior yo dije que hay condiciones, hay actitudes que facilitan que una persona caiga en gracia de Dios. Ese fue el tema anterior. Tal como lo dije en esa predicación, mi objetivo con ese tema y esa predicación, valga la redundancia, fue que comprendiéramos que a pesar, escuche bien esta parte, que a pesar que hallar gracia de Dios es un acto de la misericordia de Él, y dado a su justicia, así lo expliqué, debe de haber condiciones y actitudes que facilitan, que propician que una persona caiga o halle gracia delante de los ojos de Dios. En esa predicación expliqué que ese asunto de envolver en gracia a una persona, primero tiene que ver en la misericordia de Dios, en ese derecho que Dios tiene de hacer lo que Él quiere, soberanía de Dios.
Pero por el otro lado, él no puede, la palabra no puede en cuanto a Dios no cabe, porque Dios puede hacer lo que él quiere. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero el asunto es que dado a que Dios no solo es soberano, sino también es justo, una persona para ser envuelta en gracia tiene que tener ciertas actitudes, ciertas cualidades que facilitan que Dios pueda envolver en gracia a esa persona. El asunto fue que a ese tema me despertó, o que ese tema me despertó necesidad de profundizar sobre otros aspectos de la gracia de Dios que seguramente serán de edificación para ustedes como mis oyentes, y también serán de edificación para mí, fortaleciendo mis convicciones. Y yo espero que todos vamos a ser bendecidos, porque cuando yo predico, yo también estoy siendo bendecido, yo estoy siendo edificado, mis convicciones se están fortaleciendo. Así que cuando yo comparto la predicación anterior, ese tema me despertó más interés y este fue. El asunto fue que al estar viendo ese tema, yo sentí necesidad de seguir indagando sobre ese tema. Despertó necesidad de profundizar sobre otros aspectos de la gracia de Dios que, como ya lo dije, seguramente van a ser de bendición para ustedes. De paso, si ustedes quieren adquirir o ampliar conocimiento sobre el tema que estamos discutiendo, les invito a asistir al culto del jueves, porque en el culto del jueves hago un repaso con los oyentes de la predicación anterior, así que les invito a venir al culto del día jueves. Continuando sobre el asunto de la gracia de Dios, viene la predicación de hoy. La predicación viene sobre el tema, la gracia de Dios. El tema de hoy, y voy a hacer una aclaración posteriormente, es acciones y condiciones que impiden seguir en la gracia de Dios. Vamos a repetirlo, esta es la parte que yo espero que ustedes repitan, porque de eso depende la comprensión del tema. Acciones o condiciones que impiden seguir en gracia de Dios. Voy a explicarlo. Usted ha caído en gracia de Dios, y yo esperaría que usted diga amén. ¿Cuántos sienten que han caído en gracia de Dios? Es decir, que Dios dice, me agrada cómo estás y te voy a bendecir, te voy a ayudar en esto, te voy a hacer esto. Cuando uno cae en gracia de Dios, las cosas le salen un tanto fácil. Entonces, acciones y condiciones, pero ahora vamos, que impiden seguir en gracia de Dios. Si usted cree que ha caído en gracia de Dios, y ya la mayoría me dijeron que sí, quiero advertirle. Hay ciertas acciones, hay ciertas condiciones que si usted las comete, tiene el riesgo de no seguir en gracia de Dios. ¿Para cuánto va quedando claro eso? Condiciones que impiden seguir. Usted puede decir, pero hermano, yo ya estoy en gracia. Cuide eso, porque si está cometiendo ciertas acciones, tiene ciertas actitudes, eso va a facilitar que deje de seguir en la gracia de Dios. ¿Estamos bien hasta donde voy ahorita? ¿Estamos bien? Ustedes me demuestran si estoy bien. Cuando yo veo sus caras y su cabeceo aún, es más, con él ya estoy en la línea. O dicho de otro modo, acciones y condiciones que propician caer de la gracia, que propician caer, y yo no sé cómo algunos piensan que no se puede caer de la gracia cuando la Biblia es clara en eso. La Biblia afirma, por ejemplo, creo que lo voy a citar más adelante, Pablo escribiéndole a los Gálatas, les dice que cuiden dejar de estar en la gracia o caer en la gracia de Dios. Como se debe de comprender, las acciones y condiciones corresponden a los seres humanos. Pero, por lo tanto, este tema presupone que vamos a hablar sobre personajes bíblicos en los que no hay duda que hallaron gracia de Dios, estuvieron en gracia de Dios, pero desgraciadamente, por ciertas acciones, ciertas actitudes, llegaron a la lamentable condición de salir de estar en la gracia de Dios. Vamos a hablar de personajes bíblicos que no hay duda, estuvieron en la gracia de Dios, pero por ciertas actitudes, ciertas cualidades dejaron
de seguir en la gracia de Dios. Y por eso nosotros vamos a estar comparándonos. ¿Por dónde voy yo? ¿Cuál peligro tengo? Si es cierto que usted ha caído en gracia de Dios. Y quiero advertir una cosa, no me vaya a malentender. Cuando yo estoy diciendo de estar en gracia de Dios, no solo me estoy refiriendo a estar en benevolencia de cosas materiales. La gracia de Dios es integral, especialmente la gracia de Dios tiene que ver con mi relación con Él, en la que yo siento que estoy en armonía con Él. Eso es parte de la gracia de Dios. La cita que le estaba mencionando, Gálatas capítulo 5, versículo 4 algunas citas no las voy a tener con facilidad, tengo que ir a mi Biblia como ustedes, que yo espero que vayan. Gálatas 5, 4, vamos a leer palabra de Dios, los espero un poquito, vayan a sus Biblias, los que tienen una Biblia, el que tiene una Biblia y tiene una persona a la par que no tiene una Biblia, ayúdele, acérquese para que juntos podamos leer palabra de Dios. Los alumnos, ¿qué pasó? Los alumnos deberían traer Biblia, pero hoy se les olvidó, ¿qué pasó? Bueno, Gálatas 5, 4 dice: de Cristo os desligasteis. Yo cuando voy leyendo la palabra, yo quisiera detenerme para ir explicando. Dice, de Cristo os desligasteis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sinónimo habría para desligasteis? Separasteis. De Cristo os separasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia, ¿cómo dice su Biblia? De la gracia habéis. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede caer de la gracia. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza. De la gracia, dice Pablo a los Gálatas, ustedes han caído. Se puede. Por eso uno no puede abusar por estar en gracia. Yo ya estoy en gracia, no abuse. Cuide su vida, porque se puede caer de la gracia. Para facilitar la comprensión de esta predicación, desde ya, pónganme cuidado, desde ya, les anticipo que vamos a hablar de 3 personajes que no hay duda que que estuvieron en gracia de Dios, lo cual indica que fueron especiales y gozaron de muchas bendiciones. Vamos a hablar de 3 personajes que no hay duda estuvieron en gracia de Dios, pero desgraciadamente cometieron ciertas acciones y tomaron ciertas actitudes que los llevaron a caer de la gracia de Dios. Vamos a hablar de 3 personajes que estuvieron en gracia de Dios, pero cayeron de la gracia de Dios. Es el tema de hoy. Esos 3 personajes serán Sansón, el rey Saúl y Judas. 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan los personajes de los que vamos a hablar? ¿Cuáles son? Correcto. En cada uno de estos personajes nos vamos a referir a 3 aspectos. A 3 aspectos de ellos. Vamos a usar referencias bíblicas para uno de esos 3 aspectos que vamos a tratar con cada uno de los personajes. ¿Me explico? Vamos a tomar 3 personajes. De esos 3 personajes nos vamos a referir a 3 aspectos y vamos a buscar aspectos bíblicos que digan que no soy yo el que estoy diciendo eso, sino que eso está establecido en la palabra de Dios. Esos 3 aspectos son los 3 aspectos que vamos a buscar aplicar a cada uno de los personajes. Primero, que realmente estuvieron en gracia de Dios. Vamos a ratificar bíblicamente que esos personajes estuvieron en gracia de Dios. Número 1. Número 2, o segundo, ¿cuáles fueron esas acciones, esas actitudes que los llevaron a caer de la gracia de Dios? ¿Está bien? Interesante para ustedes. ¿Cuáles fueron esas actitudes que los llevaron a caer de la gracia de Dios? Y 3, ¿cuáles fueron las consecuencias de haber caído de la gracia de Dios? ¿Recuerdan cuáles fueron los 3 aspectos que vamos a tratar sobre cada uno de ellos? El primero, que realmente estuvieron en gracia de Dios. Número 2, o segundo, ¿cuáles fueron las acciones, las actitudes que cometieron para caer de la gracia de Dios? Y número 3, ¿cuáles fueron las consecuencias que les vinieron a ellos por haber caído de la gracia de Dios? Como lo considero importante, esto las vamos a repetir. ¿Cuáles son esos 3 aspectos que vamos a tratar sobre cada personaje? Vamos a ver. Quiero oírlos a ustedes también.
Primero, que realmente estuvieron bajo gracia de Dios. Realmente estuvieron bajo gracia de Dios. Número 2, ¿cuáles fueron las acciones, actitudes que cometieron para caer de la gracia de Dios? Y número 3, ¿cuáles fueron los resultados, las consecuencias? Porque las hay, tristes las hay, consecuencias por haberse apartado de la gracia de Dios. Asimismo, vamos a leer referencias bíblicas que ratifiquen cada uno de los aspectos anteriores que ya les he dicho, porque lo fuerte de un predicador es lo que dice, no lo dice porque eso es lo que él cree, sino porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Alguien que no usa la palabra de Dios para reafirmar lo que él cree, está perdido. Cuando escúchenme bien esta parte, cuando en la preparación de mis notas, lo cual yo dedico suficiente tiempo, el día siguiente después de esta predicación, yo estoy pensando ya en la siguiente predicación. Cuando en la preparación de mis notas para esta predicación, he llegado a esta parte de hablar de esos tres aspectos, de tres personajes y esos tres aspectos. He llegado a esta parte, tengo toda la intención de hablar de los tres personajes citados en esta misma predicación. Esa fue mi idea. Voy a hablar de los tres personajes y todo lo que he dicho a continuación. Pero rápidamente me di cuenta que era imposible hablar de los tres. Porque yo algunas veces queriendo abarcar mucho, no profundizo. Entonces llegué a la conclusión que era imposible hablar de los tres. Por eso tomé la decisión de hablar de los tres, pero en tres predicaciones diferentes, para facilitar la comprensión. Es por eso que se modifica el tema ya dicho anteriormente. ¿Cuál era el tema que dijimos? Acciones que propician dejar de estar en la gracia de Dios. Por eso que se va a modificar ese tema por el siguiente: acciones y actitudes de Sansón, ¿ven? De Sansón, que lo llevaron a caer de la gracia de Dios. Porque voy a hablar específicamente de uno de esos tres personajes. En la próxima predicación vendrá otro tema parecido, solo cambiándole el sujeto, cambiándole el nombre, pero y luego vendrá el último, cuando menos de esos tres que son los que sentí tratar. ¿Cuál es el tema entonces para hoy? Los de este lado. Que le llevaron a caer de la gracia. ¿Lo hacemos juntos? Que lo llevaron a caer de la gracia de Dios. Tengan en mente porque ahí está la predicación. Y a este personaje le vamos a dedicar o aplicar tres aspectos. ¿Cuáles son? Si realmente estuvo en gracia de Dios, número uno. Segundo, ¿cuáles fueron las acciones que él cometió para dejar de estar en la gracia? Y número 3, ¿cuáles fueron las consecuencias? Así que ahí está la predicación ya sencilla para ustedes. Vamos a ver la primera. Vamos a comprobar bíblicamente si Sansón estuvo en gracia de Dios. Sansón nació y estuvo en gracia de Dios, bueno, desde su nacimiento. De esas cosas raras, para nacer en gracia de Dios, Sansón no hizo nada, sino que él nació en gracia de Dios. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios, porque él dijo, necesito una persona, y en eso nace la idea de Sansón. Fíjense que los padres de Sansón eran estériles. La señora, la mamá, no daba a luz, pero así es Dios. Él dijo, yo voy a hacer que esa estéril traiga un niño al mundo. No puede, pero lo va a traer porque yo así lo decido, porque ese niño, ese hombre me va a servir para mis planes. Pero lo que estoy diciendo ahora es que no hay duda, desde su nacimiento Sansón nace en gracia de Dios. En la soberanía de Dios, él decidió que Sansón naciera en su gracia. Desde que nace el niño ya nace en su gracia. Vamos a ir a la escritura, vamos a ir al libro de Jueces. Esto está en el libro de Jueces. Jueces capítulo 13, y por ahí van a tener sus Biblias porque todo va a andar leyéndose por ahí. Así que Jueces 13, 2 al 6.
13, 2 al 6. Les estoy esperando, es interés mío, y hoy que he reducido a hablar en esta predicación sobre un solo personaje, puedo ir un poquito más despacio. Jueces capítulo 13, versículos 2 al 6. Hay un versículo que no es interesante para esta predicación, pero lo vamos a leer de todas maneras. Dice, Jueces 13, 2 al 6. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no beberás vino ni sidra. Ahora pues, no bebas. Fíjese, cuando alguien va a caer en gracia de Dios, hermano, no solo él, sino las personas que lo rodean tienen que tener ciertas actitudes, ciertas cualidades que garanticen la gracia de Dios en él. Porque dice ahora pues, no bebas, la mamá, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Vamos a ver cómo es ese hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel. Aquí está el propósito de Dios, siempre hay un propósito, a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, y ahí sigue un poco la historia. Solo estoy queriendo desde ya ratificar que Sansón nace en gracia de Dios. No hay duda que había favor de Dios. Dios lo ve como un instrumento que iba a llevar bendición y liberación al pueblo de Israel. Por supuesto que cuando Dios usa su soberanía para hacer algo, también tiene un propósito. En este caso, el Señor Jehová tenía el propósito de liberar a la nación judía de los filisteos, y en su soberanía elige a Sansón para que le sirviera en dicho fin. Siempre Dios tiene un propósito. Si usted dice, yo siento que estoy en gracia de Dios, todo lo que hago me sale bien, y cuando viene un problema lo sé superar. Si usted llega a esa conclusión, eso es para algo. No es para usted propiamente. Hay un propósito de Dios, hay que entenderlo, y si uno no hace las cosas dentro de ese propósito, va a dejar de estar en gracia de Dios. Por eso mucha gente ha dejado de estar en gracia de Dios. Como una evidencia de haber nacido en la gracia de Dios, el Señor Jehová, el hombre desarrolló una descomunal fuerza como ningún otro hombre. El hombre desarrolla una fuerza exagerada. Solo cualquier otro se queda pequeño. El hombre empezó a tener una fuerza que lo que agarraba, lo levantaba. Y aquí mientras predico voy a referirme a algunas cosas, adelanto. Desgraciadamente Sansón llegó el momento que pensaba que la fuerza era, y así nos pasa a nosotros. Cuando estamos en alguna gracia de Dios y las cosas nos salen bien, y uno vino al Señor en así, pero después compró una bicicleta. Y el Señor lo bendijo y después compra carro. Y después y llega la gracia de Dios. Pero cuando va comprando carro, va cambiando todo en él. Cuando él venía en la bicicleta o iba en la bicicleta, saludaba a todo el mundo. Y pedaleando y echándole. Cuando ya compró carro, y peor si es un poco bueno, no saluda a nadie. Que se aparte el que vaya adelante, porque si no se lo puede echar también. Se olvida. Entonces, por supuesto que aquella descomunal fuerza no era de él, sino era del Espíritu Santo. Esa fuerza que él tenía no era de él. Él llegó a creer que era del pelo, el cabello. No era el cabello. El cabello solo era una manera física. Pero la fuerza verdadera venía de parte del Espíritu Santo. Mire, solo para que compruebe eso, leamos el versículo 25. Jueces 13, 25. Y por cierto que es el último versículo del capítulo 13. Dice 13:25, ya deben de tenerlo fácilmente porque no mueva su Biblia de ahí.
Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol, ya lo vi bien. Estaol. ¿Quién fue el que empezó a manifestarse para que él tuviera aquella fuerza? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo fue el que hacía eso. Ahora, ¿qué hizo? Estamos en la parte de comprobar que el hombre estaba en gracia de Dios. Y por esa gracia de Dios él tenía una descomunal fuerza, una fuerza terrible. ¿Han leído cuando él mató a un león? ¿Sí? Jueces 14:6, ahí cerquita, Jueces 14:6. Lo leo para que quedemos como está escrito. Y el Espíritu de Jehová, lo que estamos hablando, no era de él la fuerza. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Dejémoslo hasta ahí. Y descendió pues y habló a la mujer, y ella, dejemos eso porque ella aquí ya se va metiendo un mal espíritu, ya va entrando lo que fue la debilidad del el pobre Sansón. Mató a 30 filisteos. Le habían pedido unas mudas. ¿Y saben lo que él hizo para traer esas mudas? Porque hubo una apuesta ahí. No tengo tiempo para referirme a todo eso. Entonces, y él lo que hizo fue matar a 30 hombres, les quitó sus vestidos y eso los vino a entregar. Eso está, ya pasamos al capítulo 14 y esto está escrito en el versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma y encendió un enojo y se volvió a la casa de su padre. Es decir, estoy explicando que el hombre, no hay duda alguna que estuvo en gracia de Dios. Solo vemos esa parte de fuerza brutal, voy a decir así. Más después mató a 1000 hombres. Allá 300, allá el león, ahora a 1000 hombres. Allí pasamos al otro capítulo 15, versículo 14. Dice, ¿estamos? ¿Me alcanzaron? ¿Me siguen? Jueces 15, 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que ataban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de un asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y no era su fuerza, era que él estaba bajo cobertura, él estaba en gracia de Dios. Arrancó las puertas de la ciudad. Y cuando estoy hablando de puertas de la ciudad, ellos deben imaginar ustedes que no eran puertoncitas, eran las puertas de las murallas, que no podía moverlas sino con una cantidad de hombres. Y el hombre las arranca, se las echa al hombro y sale corriendo con las puertas en el lomo. Eso ya pasa al capítulo 16, versículo 3. 16:3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se los echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. La fuerza descomunal del hombre. Todo eso que ratifica que él estaba en gracia de Dios, que él estaba gozando de la misericordia de Dios. Ahí hay en medio de estar gozando, ya él estaba cayendo en la trampa. Bueno, esas trampas las empezó él desde su juventud, pero en mis notas tengo que en su relación con una mujer que tiene el nombre, las demás no tienen los nombres, pero con Dalila, él jugó con la gracia de Dios. La mujer le decía, dime, y una mujer cuando quiere sacar algo lo consigue, porque si no lo consigue de una manera, ¿verdad, amigo?
Aquí hay un hombre que me ratifica lo que yo estoy diciendo. Si no lo consigue de una manera, ella empieza a experimentar de una o de otra manera. Ella empieza con un poco de enojo y está trompuda. Y cuando ve que la trompa no le sale mucho, cambia la estrategia y se pone... El llanto es una de las cosas que le sale más a la mujer. Porque el hombre, por duro que sea, cuando ve a una mujer llorando, dice, pobrecita, ¿no? ¿Cómo voy a permitir que esta siga llorando? Porque ella tiene una manera de llorar tan así, tan expresivamente. No sé de dónde le sale material de la nariz, porque casi hasta... Y el pobre Sansón cayó en cada una de esas trampas, porque los hombres le pagaron a ella para que ella dijera en qué consistía. Pregúntale en qué consiste. Y Sansón empezó a jugar con ella, creyendo que la fuerza era él. Hagan esto. Y después él decía, la mujer le decía, despierta. Con la primera vez el bruto hubiera entendido, hombre. Pero no, sigue otra vez. Me engañaste, no me decís la verdad. Y entonces, es que si me hacen esto otra cosa, mi fuerza desaparecerá. Y cuando le decían, Sansón, los filisteos contra ti, quitaba aquello y salía. Pero ya ustedes saben que él llegó el momento en que se apartó de la gracia de Dios. Te estoy diciendo que con Dalila él jugó, no con Dalila, no con él, jugó con la gracia de Dios. Y cuando se juega, escúcheme bien, y lo estoy escuchando yo, cuando jugamos con la gracia de Dios estamos cometiendo el error, óigame bien, el error más grave que se puede cometer. Pienso y creo que Sansón llegó a pensar y creer que aquella fuerza descomunal que tenía era de él. Yo creo que Sansón se embotó como nos embotamos nosotros. No, si esto es mío, si esto es porque soy inteligente, si esto es porque soy trabajador, si esto es por la familia. No, hombre, todo lo que viene a nosotros viene por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no viene de otra manera. No viene de otra manera. Y las cosas son sencillas y claras. Cuando es Dios el que da las cosas, incluyendo la vida, óigame, incluyendo la vida, Él puede quitar lo que dio el momento que quiera. ¿Cuántos lo creen así? Ahora, verdaderamente no lo creemos así. Usted no cree que el Señor le puede quitar la vida en cualquier momento. Usted cree que va a ser eterno aquí. No. Las cosas son sencillas, como lo acabo de decir. Si Él ha dado una cosa, inclusive la vida, escúchame, Él la puede quitar el momento que quiere. Y ojalá que lo entendiéramos. Hemos visto que Sansón, ¿cuántos sí están convencidos de que Sansón fue una persona que desde que nació en gracia de Dios y empezó a crecer? Y lo peor, que jugaba un poco con la gracia de Dios. Pero el hombre estuvo bajo gracia de Dios. El hombre cumplió un propósito en alguna etapa de su vida. Número uno. Número dos, ¿qué otro aspecto le vamos a aplicar a Sansón? Acciones que lo hicieron caer de la gracia, por las cuales cayó de la gracia de Dios. Yo creo que ustedes ya están claros de esta parte, solo que no tanto. A simple vista se pudiera decir que la causa de haber caído de la gracia de Dios, ¿cuál fue según ustedes? Cualquiera, yo así lo tengo escrito. Cualquiera a simple vista se pudiera decir que la causa fue un desenfreno sexual, pero el desenfreno sexual vino como resultado de los verdaderos pecados que cometió. Porque el tipo sí tuvo una cosa rara en Sansón sobre la parte sexual. Él no era que era un psicópata sexual y tenía No, fíjese que él veía una mujer judía bonita, atractiva, y no le llamaba la atención. Era raro. Y yo tengo la tristeza que no puedo ni poner muchas comparaciones aquí, y por eso no hay mucho que... Pero el tipo veía una judía, una israelita que iba caminando, y bonita de tal altura y de esas medidas que tontera de los hombres. Yo no sé cómo que vamos a comer esas medidas. Comida, eso no se come, pero a uno le gustan esas medidas. Entonces, veía una israelita que pasaba, no, él se ponía a ver para otro lado, pero no iba a ser una pagana filistea que aunque fuera una seca o una gorda o lo que fuera,
se le salían los ojos. Toda mujer filistea la quería, lo cual indica que era como una sexualidad rara, una sexualidad loca. Pero el pecado no fue eso, el pecado sexual venía como consecuencia. El pecado de Sansón, no sé por qué se están riendo algunas personas que son delgaditas, porque no estoy hablando de nadie en lo así, estoy hablando. El pecado de Sansón fue desobediencia, fue rebelión a la palabra de Dios. No, lo sexual vino como consecuencia. El tipo empezó a desarrollar una rebelión. En eso ya había rebelión, fíjense. Porque ya en la ley para un israelita, él no puede casarse con mujeres que no son israelitas. Pero cuando a él no le gustaban las israelitas, sino las paganas, estaba en rebelión a la palabra de Dios. Así que su verdadero pecado es rebelión a la palabra de Dios. El Señor había dicho que ese niño iba a ser consagrado para Dios desde su niñez, pero Sansón eso no le importaba. Rebelión a la palabra de Dios. El voto nazareno o nazareo no solo se consistía en no cortarse el cabello, sino en guardarse en santidad y vivir aparte de toda contaminación. Ese era el voto. Pero a él eso le valía comino. El pecado de Sansón fue rebelión a la autoridad de sus padres. El tipo era rebelde para los tatas. Jueces 14, regresamos, ya íbamos por el 16, regresamos a Jueces 14, los versículos 3 y 4 nomás. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer por mujer, porque ella me... Dice que debería de ser que uno de los pecados por los que nos apartamos de Dios y caemos de la gracia de Dios es cuando empezamos a hacer lo que a nosotros nos agrada. ¿Me oye? ¿Y cuántos de nosotros hacemos lo que nos agrada? ¿Sí? Está bien, oí una palabra, yo todo, si casi todo lo que hacemos nosotros es porque nos. Y alguien ha dicho, sí, está bien, y alguien ha dicho, ¿y qué le importa pues? Y a mí me agrada. Yo con las hermanas me reuní, hermanas, ¿y para qué, hombre? ¿Para qué enseñando esos pisalienzos secos que usted anda, hermana? ¿Por qué, hombre, hermana? Cúbraselo, si el vestido para eso fue hecho, hermano. No, pero a mí me agrada las cosas que desagradan y que pueden llevarnos a caer de la gracia de Dios. Entonces, ¿terminamos de leer el versículo? No, parece que no lo terminamos. Y dice, tómame esta mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos para ver cómo les hacía mal. Dejemos el versículo allí. El pecado de Sansón fue de menosprecio a los principios litúrgicos de la ley judía. No le importaba la ley judía. Cuando la persona cae en esta acción y actitudes, el sexo para el hombre o por la mujer es el caldo de cultivo para su destrucción, porque el sexo si se ve visiblemente cuando el ser humano va a caer en destrucción, los hogares separándose, el otro, pero el pecado ha estado más atrás. Esto es como la manifestación más visible. Lo que realmente pasa cuando se cometen estas acciones y estas actitudes, en el caso de Sansón fue que el Señor Jehová lo dejó, lo abandonó y por lo tanto cayó de la gracia de Dios. Cuando uno cae en esas rebeliones y que no le importa la palabra y que no le importa lo que está dicho, lo que hace es caer. Y aquí en este versículo hay una frase muy interesante, que solo esa frase demanda otra predicación. Jueces 16, ahí mismo donde están, 16:20. 16:20. Jueces 16:20. Y le dijo Sansón:
los filisteos sobre ti. Este versículo se da la última ocasión cuando él ya le ha confesado a Dalila que el misterio de su fuerza estaba en su cabello. Entonces le dijo, si me cortaran el cabello yo pierdo la fuerza. Y ese era como el requisito visible. Entonces la mujer le corta el cabello, pide que le vengan a cortar el cabello mientras estaba dormido, porque en las otras ocasiones habían hecho lo que Sansón había dicho, y cuando la mujer decía, los filisteos sobre ti, Sansón se levantaba y se iba, pero ahora le habían cortado la clave de su fuerza. Y le dijo la mujer, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo para sí, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Él dijo, voy a hacer lo mismo. Y qué triste cuando uno se dice eso. No, voy a seguir haciendo lo mismo, voy a seguir pecando y voy a seguir haciéndolo, y yo voy a seguir saliendo adelante. Pero aquí este versículo, esta frase última es clave. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía y hermanos, qué triste que le pase uno a eso. Que uno porque sigue llegando al culto, aunque sea un poco allá días y no ora ni hace nada. No, el Señor anda conmigo, dice el Señor. Pero no sabía que el Señor Jehová se había apartado de él. Ese es el gran problema de la gran mayoría de creyentes que caminan sin Dios ya verdaderamente, pero no lo saben. Viviendo como queremos y haciendo lo que queremos, pensamos y hasta creemos que el Señor anda con nosotros. Un montón de personas pensando así. Hemos visto el segundo aspecto. ¿Cuál era? Dijimos, las acciones que él cometió para caer de la gracia. ¿Cuál es el tercer aspecto que vamos a ver? Tercero y último. Creo que voy bien con el tiempo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuáles fueron las consecuencias de Sansón al haber caído de la gracia de Dios? ¿Las conocen? Todo el mundo que ha leído la Biblia sabe, o ha visto una película, la película de Sansón, sabe cuáles fueron las consecuencias. Allí mismo en lo que dice el versículo anterior, los filisteos sobre ti, lo agarran los filisteos. ¿Cuál es lo primero que le quitan? Le sacaron los ojos. Hoy ya no podía ver las mujeres Sansón, ya no tenía ojos. Le sacaron los ojos. Tal como le sucedió a Sansón, la mayoría de nosotros pensamos y creemos que caer de la gracia de Dios no significa nada, no es peligroso, pero la verdad es que eso es la desgracia más grande para un ser humano. Caer de la gracia de Dios es lo más desgraciado. Yo no sé si algunas personas no han leído la Biblia, no estuvieron en el Evangelio, pero yo he visto mucha gente que cae del Evangelio y andan en el mundo, y hoy dice, pareciera que mejor me siento hoy, dice, porque hoy hago lo que quiero, pero él no sabe que ha perdido lo mayor, ha perdido estar en gracia de Dios. Esos versículos, vamos a leer quizás los versículos, Jueces 16, veo que todos tienen sus Biblias abiertas, Jueces 16, versículos 21 al 25, son 4 versículos. Y le sigue el versículo que dijimos. ¿Estamos? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese. Fíjate que ese trabajo lo hacían los burros, pero ahora Sansón está moliendo con esos molinos que había antes. Y el cabello, dejemos el versículo 22, el cabello se le empezó a crecer un poco. Entonces los principales estoy leyendo el versículo 23, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos
a Sansón, nuestro enemigo. Y volviendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestra mano a nuestro enemigo, y él destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, es decir, ya te habían tomado licor, dijeron: llamad o traed a Sansón para que, mire qué desgracia, el hombre que había sembrado tanto miedo a los filisteos, ahora lo fueron a traer ¿para qué? Para que nos, sirviendo de diversión, líbrenos el Señor de caer en semejante trampa, que después de haber estado en gracia de Dios le sirvamos a otros de diversión. Nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. ¿No les parece que es triste eso? Sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Sirvió. Y hay una cosa que no lo dice aquí, hermanos, pero debemos de verlo nosotros. Ahí estamos viendo al hombre. Pero cuando este hombre dejó de caer de la gracia de Dios, la gente siempre lo siguió asociando con Dios, con el Señor Jehová. Él sirvió también de deshonra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sirvió de deshonra para Dios, para el Señor Jehová. Porque esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias. Alguien, y quizá con justificada razón, ha dicho: no se sabe si Sansón está en el infierno o está en el cielo. Y la gente se separa pensando: es posible que esté en el cielo, porque lo último que hizo fue levantar testimonio y restaurarse. Hay otros que dicen que no. Lo cierto es que cuando nosotros caemos de la gracia de Dios, hermanos, hemos perdido toda gracia. Y quedamos expuestos para que el diablo haga con nosotros lo que quiera. Sansón estuvo en gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que están en gracia de Dios? Tenga valor, crea que sí, crea que sí. Por alguna razón hemos hallado gracia delante de Dios. Amén. Debemos de ser felices con eso. Yo hasta le animaría que sí, acepte, no importa lo más, acepte que está bajo gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos aceptan que están bajo gracia de Dios? Yo los veo bonitos aquí, yo leo todo eso. Y decidimos estar esta mañana aquí porque estamos en gracia de Dios. Amén. Pero hay que tener cuidado con qué estamos haciendo, con las acciones que estamos haciendo, con las actitudes que tomamos. Hay que tener mucho cuidado, porque esas actitudes facilitan mantenernos en gracia de Dios, ¿me explico? O también facilitan caer de la gracia de Dios. Y si caemos de la gracia de Dios, hemos cometido el error más grande, hemos caído en la desgracia más grande. Por eso el llamado de esta predicación es que los que estamos en gracia, cuidemos estar en gracia de Dios. Y si alguna persona esta mañana siente que no está en gracia de Dios, ¿y qué lo indica? Sus actitudes, sus acciones. Esta es la mañana, la hora para poder hacerlo. Vamos a dar una ofrenda de palmas.